gasas arteriales, ¿ya? Muy bien. Ahí lo que les recomiendo es esto. Miren, seguramente varios trabajan en UCI o emergencia. Siempre monitoricen esos tres parámetros. Delta de CO2, saturación venosa central y el lactato. Los tres van de la mano, ¿ya? Entonces, eso le da un plus a tu monitoreo hemodinámico, es tu presión media, tu gasto cardíaco, etcétera, ¿no? A través del AGA. Ya. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la lectura e interpretación de gases arteriales, acidosis y alcalosis. Miren, el pH, allá, acá dice Melissa, está preguntando qué puede repetir, qué monitorizar. Ya, miren, vamos a repetir esto, ¿ya? Esto sí, grábenselo, por favor, porque ustedes como enfermeros, ¿no? Bueno, la mayoría son enfermeros y hay de otras profesiones también. Miren, el monitoreo de la se divide en dos: macrohemodinamia, macrohemodinamia y la microhemodinamia. Ya. En la macrohemodinamia vas a monitorizar, obviamente, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, presión arterial media, la frecuencia cardíaca. Vas a monitorizar el flujo urinario. Vas a monitorizar el índice de shock, el índice de shock. ¿Cómo es esto? Es la frecuencia cardíaca entre la presión arterial diastólica. Tiene que ser esto mayor a uno, ¿ya? Entonces, y si tienes un equipo especializado, ¿no? Con un monitor PAICO, etcétera, ahí sí, monitorizas gasto cardíaco, índice cardíaco, volumen sistólico, índice de volumen sistólico, resistencia vascular sistémica, el índice de resistencia vascular sistémica, la variabilidad de la presión del pulso, la variabilidad del volumen sistólico. Puedes monitorizar, básicamente esto, ¿ya? Incluso puedes monitorizar contractilidad también, ¿ya? Pero eso es un poquito complejo, pero nos quedamos con estos valores, son básicos, ¿ya? Esto se monitoriza con, por ejemplo, con un sistema PAICO, un equipo especial, ¿ya? Como no es el tema de hoy día macrohemodinamia, ahí lo dejamos, ¿ya? Pero sí les digo que deben averiguar esto, ¿no? Seguramente ya algunos manejan. La microhemodinamia, lo que les dije, ¿no? Lo que hemos hecho hoy día, ¿qué vamos a monitorizar? El delta de CO2. Delta de CO2. Vamos a monitorizar saturación venosa central de O2. Y vamos a monitorizar el lactato, la microhemodinamia. Cuando ambos está bien, se dice que hay una coherencia hemodinámica. Hemodinámica. Ya, o sea, coincide, porque su presión arterial está bien, el gasto cardíaco está bien y el delta de CO2 está normal, saturación está normal, lactato está normal. Entonces, hay una coherencia hemodinámica. El problema es cuando, como les dije, ¿no? Cuando el paciente, ustedes se demoran en el monitoreo, el paciente llega tarde o se demora en la identificación de esa sepsis, en el caso de un shock séptico, ahí hay un problema. Puede haber daño mitocondrial. Entonces tú restableces con noradrenalina, volumen, todos los valores a valores normales, pero la microhemodinamia está en valores disminuidos o altos, ¿no? En algunos casos. Entonces, no hay una coherencia hemodinámica. Si aquí está normal, yo digo, no, esto está normal, ya subí mi presión arterial, ¿y por qué mi paciente se va a morir? Si está bien, le estoy dando oxígeno, la presión está normal, la PAM está normal, el gasto cardíaco está normal. ¿Por qué va a morir? Lamentablemente porque la mitocondria ha sido dañada. Entonces, ¿cómo te das cuenta que la mitocondria está dañada? Con estos exámenes de la microhemodinamia. Muy bien, buena pregunta, licenciados. Bien, vamos a continuar, ¿ya? Igual escriban nomás sus preguntas, ¿ya? Cuando hablamos de AGA también, ¿no? Y siempre hemos visto esto de la acidosis, alcalosis, y aquí vamos a ver unos valores
críticos en el paciente cuando el pH, ¿no? Que es un término medio 7,4, es menor de 7,4, hay una tendencia a la acidosis o a la acidemia, perdón, aquí. Cuando estamos hablando de pH, acidemia, ¿ya? Acidemia. Y cuando el valor se acerca a 6,8, esto ya es riesgo de muerte. El paciente o está muerto o va a fallecer en cualquier momento. Y lo mismo para la alcalemia. Cuando la alcalemia es mayor, igual o 7,8, el paciente ha fallecido o está en riesgo de fallecer. Por eso estos valores críticos, cuando está en 6,9, en 7,7, o sea, se puede hacer algo porque está vivo, ¿no? Pero ya cuando llega a estos valores ya hay un alto riesgo de muerte. Entonces hay que tener cuidado que el paciente no llegue, no tenga esa tendencia a llegar a 6,8 o esa tendencia a llegar a 7,8, que estamos en alcalemia o acidemia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pH, ojo, estamos hablando de acidemia y de alcalemia, ¿ya? Valores normales, 7,35 del pH, PCO2 normal entre 35 y 45, bicarbonato normal 22 y 26, ¿ya? A este gráfico es importante. Este gráfico quiero que lo aprendan bien porque, miren, el pH, hemos dicho que es 7,35 y 7,45, una media de 7,4, ¿ya? Ojo acá, este es como una media, es como un punto de partida. Si se desvía hacia la derecha, sería alcalemia y si se dirige hacia la izquierda sería acidemia, ¿no? Entonces, el cuerpo en la sangre se regula y está dentro de lo normal, 7,35 a 7,45, ¿ya? Cuando es menor a 7,35 hablamos de acidemia, y cuando hablamos de mayor a 7,45 estamos hablando de alcalemia. En el caso del CO2 es de 35 a 45, una media de 40, normal. Cuando es menos de 35 estamos hablando de alcalosis respiratoria, y cuando hablamos mayor a 45 estamos hablando de acidosis respiratoria. O sea, el CO2 tiene que ver con la función respiratoria, ¿ya? Ahora, el, aquí cambia el término. Mira, cuando hablamos de pH, estamos hablando de alcalemia y acidemia. Y cuando hablamos de CO2, y este es un trastorno, un disturbio, estamos hablando de acidosis, porque es un proceso, ¿ya? Y el bicarbonato, cuando es normal, es de 22 a 26, una media de 24, y menor a 22 es acidosis metabólica, ¿ya? Y mayor a 26 es alcalosis metabólica. Entonces, estos valores sí tenemos que recordarlo. Entonces, aquí de nuevo, ¿no? Cuando baja el pH, cuando baja a menos de 7,35, significa que hay acúmulo de hidrogeniones. O sea, esta es otra forma de análisis y esta es la realidad, ¿ya? O sea, cuando un paciente tiende a la acidemia o a la acidosis, cuando va a ser un disturbio de acidosis, acumula hidrogeniones. Los hidrogeniones son sinónimo de ácidos, ¿ya? Entonces, acidosis, cuando el bicarbonato disminuye, es una acidosis metabólica. Cuando el CO2 aumenta por encima del valor normal, es acidosis respiratoria, ¿no? Ambos cuadros, tanto metabólica como respiratoria, disminuyen el pH, o sea, inducen a la acidemia. En el otro caso, cuando los hidrogeniones disminuyen por debajo de lo normal, el pH aumenta, o sea, es inverso, ¿no? Es inverso. Entonces, la alcalosis, hablamos de alcalosis, ¿no? Cuando el pH es mayor a 7,45, puede ocurrir cuando el bicarbonato aumenta, hay alcalosis, se denomina alcalosis metabólica. Si el CO2 disminuye, se denomina alcalosis respiratoria, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hablar un poco sobre el CO2 y el bicarbonato, o sea, cuál es el papel del CO2 y el bicarbonato. Y aquí presten atención, por favor, ¿por qué? Porque
de esto depende el manejo de su paciente, porque a veces manejamos números, ¿no? Acidosis, alcalosis, pero cuando vamos a intervenir requiere este conocimiento, cuando vamos a hacer tratamiento. Miren, ¿ah? Cuando hemos dicho, ¿no? Cuando el oxígeno y la glucosa llegan a la mitocondria, se produce ATP, agua y CO2. Ya. Y el CO2 se elimina. Se elimina. Ahora, el CO2 no es, como les dije, ¿no? Al inicio, cuando hablamos de delta de CO2, en la presión parcial de CO2 en la arteria era 40, en la vena es 46. Hay una diferencia de 6 puntos nada más, que es mínimo. Eso es cierto, sí, pero el CO2 se produce en mayor cantidad. ¿Y en qué se convierte? En ácido carbónico y luego en bicarbonato. Miren. Se elimina CO2, ¿ah? CO2, producto de desecho del metabolismo. El CO2 se une al agua, o sea, CO2 más agua, ¿cómo sería? CO2 más H2O es H2CO3, que se denomina ácido carbónico, ¿ya? H2CO3 es ácido carbónico. Luego se separa, o sea, en la misma sangre se separa el ácido carbónico en bicarbonato y un protón. O sea, por eso es que les digo que el CO2 que se produce se convierte en bicarbonato, porque ese es HCO3. Elimina un protón. ¿Y qué les dije del protón? El protón genera acidemia o el trastorno que lo acumula, acidosis. ¿No? Esto en la sangre produce acidemia y el trastorno se llama acidosis. Entonces, este bicarbonato que se produce y este hidrógeno que se produce se va a ir a los riñones, ¿ya? A los riñones. Entonces, mira, sigue avanzando, transporte de bicarbonato en la sangre. El bicarbonato se sigue transportando en la sangre y miren, el bicarbonato llega ya a nivel pulmonar y en el pulmón hay una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Entonces, miren, el bicarbonato se une al hidrogenión nuevamente, se une a nivel pulmonar y luego se convierte en ácido carbónico. El ácido carbónico nuevamente se separa en CO2 y agua. ¿Y qué es lo que pasa? El CO2 se elimina por el sistema respiratorio, ¿no? Este es el ciclo de la generación del CO2 y bicarbonato. O sea, por eso es que CO2 y bicarbonato tienen es una coexistencia. Por ejemplo, miren, cuando un paciente está con acidosis, por ejemplo, cetoacidosis diabética, cuando sube la glicemia 600, 700, 800, 1000, hasta no se puede medir con el glucómetro, este paciente está cursando con cetoacidosis diabética, ¿no? La acidosis se produce porque se está acumulando hidrogeniones que se producen por los cuerpos cetónicos, ¿ya? Entonces, ustedes habrán notado que estos pacientes que llegan a la emergencia están respirando así, ¿no? Hay tipo de respiración de Kussmaul, ¿no? Hiperventilan, luego bajan, ¿no? Pero siempre es una tendencia a una taquipnea. Entonces, ¿qué pasa? Porque hay bastante hidrogeniones, o sea, acidemia, la sangre está ácida y para poder contrarrestar la acidemia se elimina CO2 por el sistema respiratorio. Al eliminarse CO2, mira que estamos consumiendo hidrogeniones. ¿Por qué? Porque el bicarbonato más un hidrogenio se convierte en ácido carbónico. Y el ácido carbónico se convierte en CO2 y agua. El agua no es dañino, el CO2 se elimina. Por lo tanto, estamos eliminando indirectamente hidrogenio. O sea, no lo eliminamos por la vía respiratoria, sino que se une a formar agua y el agua no es dañino, ¿no? El agua se acumula, lo puedes orinar. Entonces, de esa forma el cuerpo naturalmente regula los ácidos, ¿no? A través de la eliminación del CO2. A ver, Ángela,
Flores dice repita. ¿Qué parte vamos a repetir? A ver, licenciada. A ver, escriba nomás. ¿Qué partecita? Tal vez las ecuaciones. ¿Ya? Entonces, esto de acá, esto yo sé que ustedes lo van a volver a repasar, ¿ya? Lo van a volver el ciclo del CO2 y bicarbonato. Ya, muy bien. Ya, miren. Cuando el Hemos dicho ya, nos encontramos cuando el oxígeno y el piruvato ingresan a la mitocondria, se produce como desecho CO2. Ya, muy bien, se produce CO2. El CO2 que se produce en la sangre se va a unir al agua, se une al agua, o sea, tiene esa afinidad y se forma ácido carbónico. H2CO3 se llama ácido carbónico. Luego, este ácido carbónico en la misma sangre se puede separar en un bicarbonato y un hidrogenión. ¿Ya? Entonces aquí ya generaste bicarbonato y generaste hidrogenio. Entonces mira cómo es la naturaleza, cómo es la química, que a partir del CO2 que se está produciendo en la célula, se une al agua y el agua forman un ácido carbónico. Luego ese ácido carbónico se convierte en bicarbonato y en hidrogenio. O sea, son sus dos sustancias diferentes al CO2 y al agua. ¿Te das cuenta? Por eso es que le decía que el CO2 se convierte a bicarbonato, se convierte a bicarbonato, uniéndose al agua, y se elimina un hidrogenión, que este es un ácido, ¿no? Luego, mira, estamos viendo el ciclo del CO2. El CO2, perdón, el bicarbonato ya se transporta en sangre. Luego ese bicarbonato pasa a los pulmones a nivel pulmonar, ¿no? Aquí a nivel pulmonar, y en los pulmones se une a un hidrogenión. El hidrogenio unido al bicarbonato se convierte nuevamente en ácido carbónico. Miren, aquí había un ácido carbónico y aquí había otro ácido carbónico. Entonces, luego este ácido carbónico se separa en CO2 y agua. Y el CO2 lo respiramos afuera, ¿no? El CO2. Ahora, fíjate cómo es la naturaleza, la magia. Miren, estamos regresando a este CO2 y al agua. Es lo que teníamos acá, CO2 y agua, ¿no? Teníamos al inicio y acá se está llevando. Entonces, el bicarbonato y el ácido carbónico es como una forma de transporte de CO2 y agua. Ahora, este bicarbonato y este hidrogenio que se ha formado, esto se puede eliminar por el riñón y el ácido también, o se puede reabsorber el bicarbonato, depende del pH del cuerpo de la persona, ¿ya? El cuerpo regula constantemente nuestra acidemia, nuestra alcalemia. Ya no te pide permiso, no, es que dame permiso, no, él ya está regulado. Ahora, si tomaste, por ejemplo, una sustancia con un pH ácido, por ejemplo, el tomate, ¿no? El tomate que genera ácidos, un poco, en poca cantidad, el cuerpo lo regula, esos ácidos lo convierte en hidrogeniones y el riñón lo elimina. Y ya está. Tu pH está en 7,35, 7,45. Por eso es que el cuerpo tiene que mantener este pH entre 7,35 y 7,45, eliminando ya sea CO2 o eliminando bicarbonato por el riñón o reabsorbiendo bicarbonato, eliminando hidrogeniones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren, ¿cómo es la compensación renal del equilibrio ácido-base? Miren, cuando hay acidosis, ya acá estamos hablando de un trastorno. En la primera diapositiva, la diapositiva anterior, hemos hablado de la regulación del CO2, o sea, cuál es el ciclo del CO2. Ahora, cuando hay acidosis, ¿cómo es el comportamiento del riñón? Ya, miren. Un exceso de hidrogeniones, recuérdense siempre que hidrogeniones es igual a ácido, ya ácido. Mientras más hidrogeniones, más ácido es la sangre. O falta de bicarbonato incrementa la reabsorción de bicarbonato y excreción de hidrogeniones. O sea, los riñones, ¿qué hacen? Cuando tu cuerpo está ácido
o sea, el pH es menos de 7,35, elimina hidrogeniones, o sea, por acá pasa hidrogeniones, elimina hidrogeniones o reabsorbe bicarbonato, o sea, hace que el bicarbonato que normalmente se elimina en los riñones, reabsorbe, o sea, elimina menos bicarbonato y elimina más hidrógenos. Ahora, ¿por qué necesitamos bicarbonato? Porque el bicarbonato es un tampón, HCO3. Mira, el bicarbonato es un tampón. O sea, ¿qué significa tampón? Es un amortiguador. Es una sustancia que disminuye la acidez en el cuerpo. ¿Por qué? Mira, porque el bicarbonato, cuando encuentra bastante ácido en tu cuerpo, cuando encuentra ácido, el bicarbonato se une a un ácido. Entonces, esto se convierte en ácido carbónico. Mira, H2CO3. ¿No? Porque acá había un hidrógeno y aquí más este hidrógeno son dos. Entonces este es ácido carbónico. Ahora, este ácido carbónico se va a los pulmones y se convierte en H2O más CO2. Miren, ¿ve? Ácido carbónico tiene H2. Miren, acá hay H2 aquí. Acá hay CO3. Un oxígeno pasa para el agua y un oxígeno pasa para el CO2. Y este CO2 se elimina por la vía respiratoria, aumentando la frecuencia respiratoria, ¿no? Y el agua lo utilizamos. Por eso es que el bicarbonato se llama tampón, un buffer. ¿Ya? Por eso en casos de acidosis necesitamos bicarbonato en acidosis, ya una acidemia. ¿Qué es lo que... y aquí está el texto, ya esto lo van a leer ustedes. ¿Y qué es lo que pasa en acidosis, no? Perdón, la compensación respiratoria del equilibrio ácido-base, pero a nivel respiratorio, ¿no? ¿Cómo los pulmones regulan? Miren, cuando hay exceso de hidrogeniones o falta de bicarbonato, incrementan el volumen minuto, provocando eliminación de CO2. ¿Ya? O sea, mira, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, vamos a ver, un paciente con ARS, ¿ya? ¿Se acuerdan del COVID, no? ARS, ya. Estos pacientes cursaban con elevación de CO2. El CO2 estaba en 80, ¿sí? Entonces, esta elevación de CO2, ¿qué es lo que producía? El paciente estaba con pH de 7,3, ¿no? Por esto se llama acidosis, acidemia con acidosis respiratoria, ¿no? El CO2 elevado. Entonces, el CO2, a la acumulación de CO2 produce acidemia, la acumulación. Entonces, ¿cómo el sistema respiratorio regula esa acidemia? Porque su función es mantener un pH entre 7,35 y 7,45. Y acá estás en 7,3, o sea, hay una tendencia a la acidosis, acidemia. Entonces, ¿qué es lo que hacen los pulmones? Aumenta la frecuencia respiratoria para eliminar CO2, ¿no? Eliminar CO2. Ya cuando encuentra un CO2 en este rango, la respiración ya es normal, ¿no? Se regula. Entonces, ese es el tema, ¿ya? Ahora miren, vamos a ver el pH. Vamos a ver acá el pH. Y ya para hacer la lectura, ya para hacer la lectura de los agas, en acidosis y alcalosis. Cuando es menos a 7,35 es acidemia, ya. Ahora, si el bicarbonato es bajo, es menor a 22, se habla de acidosis metabólica. ¿Y quién compensa esa acidosis metabólica? O sea, cuando hay consumo de bicarbonato, cuando el bicarbonato está disminuyendo, ¿quién compensa esa acidosis metabólica? Ya, los pulmones. ¿Ya? Ahora miren, esa compensación, para hallar esa compensación, aquí nos da una fórmula con un CO2 esperado. ¿Ya? CO2 esperado.
Es 1,5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Esta fórmula se llama la fórmula de Winter. O si no, tienen también esta otra fórmula que es casi te da el mismo valor. ¿Ya? La compensación. O sea, cuando el cuerpo está yendo a la acidemia, en caso de acidosis metabólica, aumenta la frecuencia respiratoria para eliminar CO2 y estás eliminando indirectamente ácidos. ¿Ya? Entonces, como estás eliminando ácidos, esta acidosis vas a mejorar, ¿no? Ahora, en el caso del CO2, cuando el CO2 es mayor a 45, estamos hablando de acidosis respiratoria. Y la compensación es renal. La compensación es renal, ¿no? Aumenta la retención de bicarbonato. ¿Para qué bicarbonato? Para tamponar a los hidrogeniones, porque acá hay una tendencia a la acidosis, ¿ya? Y en una acidosis respiratoria aguda, menos de 48 horas, por cada 10 milímetros de milímetros de mercurio de CO2 que aumenta, aumenta un miliequivalente. En la crónica, por cada 10, aumenta 1,35, o sea, mayor a 48 horas. En el caso de la alcalemia, ¿no? Pues vamos a decir que es alcalosis metabólica cuando el bicarbonato es mayor a 24. ¿Y cómo compensa esa alcalosis metabólica? Con el acúmulo de CO2. O sea, disminuye la frecuencia respiratoria y al disminuir la frecuencia respiratoria se acumula el CO2, ¿no? Hipoventila. Entonces, por cada milla equivalente de bicarbonato que aumenta 0,1 milímetros de mercurio de CO2, porque trata de compensar. ¿Ya? En el caso de la alcalosis respiratoria, cuando el CO2 es menor a 35, significa que están barriendo mucho CO2, hay una compensación renal, ¿ya? Aumenta la eliminación de bicarbonato, ¿ya? En alcalosis respiratoria. Y aquí, si es aguda, a ver, si es aguda, por cada 10 milímetros de mercurio de CO2 que baja, tiene que bajar 2 miliequivalentes de bicarbonato. Si es crónica, por cada 10 tiene que bajar 5 miliequivalentes por litro. ¿Ya? Entonces, estas fórmulas debemos también aprenderlo, ¿ya? Esta es la fórmula de Winter que se utiliza en acidosis metabólica. En acidosis metabólica. Esto sirve para um, mm, hallar el CO2 esperado en una acidosis metabólica. ¿Ya? Ahora, el anion gap. ¿Qué es el anion gap? El anion gap es un concepto que tenemos que revisar primero, que es electroneutralidad. En el cuerpo siempre nos van a hablar de homeostasis, ¿ya? Homeostasis, o sea, equilibrio. Por ejemplo, miren, la frecuencia cardíaca, ¿quién la regula? El sistema nervioso simpático y el parasimpático, los dos, para que haya un equilibrio, ¿no? Un valor normal. La insulina, la glucosa, perdón, ¿quién la regula? La insulina y el glucagón. Los dos trabajan, uno aumenta y el otro baja para mantener una glucosa dentro del valor normal. En el caso de los electrolitos, se tiene que mantener una electroneutralidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los electrolitos positivos tienen que ser igual a los electrolitos negativos, la cantidad, ¿ya? O sea, hablamos de electrolitos positivos a los cationes y electrolitos negativos a los aniones. Entonces, en la sangre, este por si acaso es la célula, este es el núcleo. Y este es un vaso sanguíneo, ¿ya? Un vaso. En la sangre, el sodio, hay una media de 140, ¿ya? Vamos a trabajar con 140.
Es el ion, es el cation más representativo, por eso es que solamente se toma el sodio, ¿ya? Y en el otro lado tenemos al cloro, que es el otro anión, ya es un electrolito de carga negativa. Tenemos al bicarbonato, que tiene también carga negativa. Y aquí hay el famoso anion gap. ¿Qué es el anion gap? En inglés es la brecha aniónica, ¿ya? Brecha. ¿Qué significa? Miren, la suma de estos del sodio más los aniones debe ser 140, debe ser lo mismo. Por eso se llama electroneutralidad. Debe ser lo mismo. Debe haber la misma cantidad de cationes y aniones en el vaso sanguíneo. Cuando se toman exámenes de laboratorio, te miden el sodio, ¿sí? Cloro también, bicarbonato también en el AGA, ¿no? Pero hay unos aniones como los fosfatos, sulfatos, albúmina, etcétera, que no se miden. O sea, en el laboratorio rutinariamente no se miden. A esos aniones no medidos, por eso se llaman aniones no medidos, no medidos. A estos aniones no medidos se le llaman anion gap, ¿ya? Anion gap. Entonces, aquí es fácil la fórmula, ¿no? El sodio es igual al cloro más bicarbonato, ¿no? Y este es el anion gap. O sea, la suma del anion gap, el bicarbonato y el cloro, nos debe de salir igual al sodio, en otras palabras. Y de eso se hace una fórmula. Porque miren, 106 más 20 más 10, ¿cuánto es? 140. Los 140 es igual, o sea, los cationes deben ser igual a los aniones. ¿Ya? Aniones. O sea, mantener la electroneutralidad. Entonces, la fórmula es la siguiente. Para hallar el anion gap, es el sodio, que es este de acá, menos el cloro más bicarbonato. O sea, el anion gap, este valor de acá, es igual a no, este sodio menos bicarbonato menos cloro, me va a dar este valor, que es 10, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Sodio es 140 menos cloro 106 más bicarbonato es 24. Entonces bajamos 140, 106 más 24, 120, 130. 130. 140 menos 130, 10. Entonces el anion gap es 10. Estos ejercicios vamos a hacer en el taller, ¿ya? Valores normales menor o igual a 12. Ya, anion gap menor o igual a 12. O 8 a 12, ¿no? Entonces, hay patologías. Por ejemplo, hay acidosis metabólica con anion gap elevado. ¿Esto qué significa? Miren, en acidosis metabólica con anion gap elevado, significa que, mira, que el sodio aquí es 140 ya. El anion gap se acumula aquí aniones, o sea, ácidos. Se acumulan ácidos, por eso es que eleva su valor a 30. ¿Y quién se consume? El bicarbonato. Bicarbonato se consume a 4. Entonces, el cloro se mantiene igual, aumenta el anion gap y el bicarbonato se consume. Entonces, esto se llama acidosis metabólica con anion gap elevado, o sea, anion gap mayor a 12. Y esta ganancia, este incremento del anion gap son por ganancia de ácidos. Ahora, esos ácidos pueden ser endógenos, ¿no? Como los cetoácidos, el ácido láctico, acidosis urémica, ¿no? Por ejemplo, los cetoácidos en cetoacidosis diabética, ¿no? El lactato, que ya lo vimos, ya acidosis láctica. En acidosis urémica, cuando hay insuficiencia renal crónica y los riñones ya no pueden filtrar, no pueden eliminar hidrogeniones, no pueden reabsorber bicarbonato, ya entra en acidemia.
Pueden haber agentes externos que van a llenar este anion gap, o sea, aumentan el anion gap. Por ejemplo, a intoxicación por ácido acetil salicílico, intoxicación por metanol, intoxicación por etilenglicol. Son ácidos exógenos, o sea, sustancias que hacen acidosis, pero que se consumen, ¿no? La persona lo ingiere. En cambio, estos son respuestas a trastornos. Y esta acidosis metabólica con anion gap elevado se llama normoclorémica, porque el cloro está dentro de los valores normales, ¿ya? Y recuerden que siempre, así el anion gap suba, el bicarbonato baje, siempre va a haber una electroneutralidad. Por eso es que se iguala al valor del sodio, ¿no? Por eso es que del sodio se restan valores. Cuando el anion gap es normal, miren, de 10 aquí 4 el cloro 26. ¿Qué es lo que pasa? Predomina la pérdida de bicarbonato. O sea, el paciente está perdiendo bicarbonato por algo. Por algo pierde, el anion gap se mantiene normal, lo que sube es el cloro, ¿no? De 106 a 126. Y esto generalmente es por pérdida extrarrenal, por ejemplo, diarreas, fístula de drenaje intestinal, pancreática biliar, o puede ser de causa renal, fármacos como la acetazolamida, insuficiencia renal aguda temprana, ¿ya? O sea, falla renal, ¿no? Eso también puede producir, y en este caso el anion GAB es normal, el anion GAB es normal, pero por eso se llama acidosis hiperclorémica. Acidosis hiperclorémica con anion gap normal. ¿Ya? Listo, acá les dejo el cuadro de las compensaciones que vamos a hacer esto. Y acá hay una mnemotecnia, dice, ¿no? Metabólico igual, miro, esto de acá miro, si es acá miro. Si es un trastorno metabólico, todas las flechas deben ser iguales. Por ejemplo, en acidosis metabólica el pH es hacia abajo, ¿no? Disminuye pH, disminuye bicarbonato y el CO2 disminuye para compensar. En la alcalosis metabólica el pH sube, el bicarbonato sube, ¿no? Porque se acumula bicarbonato y el CO2 aumenta para tratar de darle un poquito de ácido a esa alcalosis. En la acidosis respiratoria, el pH baja, el CO2 aumenta y el bicarbonato aumenta, ¿no? Para amortiguar a los ácidos. En la alcalosis respiratoria, el pH sube, el CO2 baja y el bicarbonato tiene que bajar para darle un poquito de ácido a esta alcalosis. ¿Ya? Y así se regula el pH. Listo, vamos a este primer ejercicio. Miren, acá tengo 7,49 de pH, bicarbonato 14 y CO2 20. Y aquí tengo todas las tablas, ¿ya? Entonces, ya está. A ver, un momento. Ya, muy bien. Ya. Miren, primero se ve el pH, ¿no? El pH es 7,49. Lo normal es 7,35 a 7,45, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de alcalemia, ¿no? Alcalemia. Porque miren, pH mayor a 7,45, mayor a 7,45, alcalemia. Ya, alcalemia. Luego yo tengo que ver cuál es del bicarbonato, entre el bicarbonato y el CO2, cuál es el valor que me va a estar relacionado con esa alcalemia, ¿ya? Con esa alcalemia. Entonces analizamos el CO2, por ejemplo, está bajo, ¿no? Entonces vamos a ver el CO2 aquí, CO2 aquí. Ya miren, menos de 35 es alcalosis respiratoria. Entonces puede ser alcalosis respiratoria, ¿no? Ahora, y veo el bicarbonato está en 14, pero 14 bicarbonato, aquí tenemos el bicarbonato, menos de 22, o sea, estamos hablando de una acidosis metabólica.
Esto te sería acidosis metabólica, pero como acá tenemos alcalemia, tiene que coincidir con esto de acá, ¿no? Entonces vamos a decir que tiene alcalosis respiratoria, ¿ya? Alcalosis respiratoria, porque este pH tiene que estar relacionado con el trastorno, ¿ya? Luego, que en alcalosis respiratoria, fíjense acá, aquí abajo, en alcalosis respiratoria, aquí en la parte inferior, ¿no? Donde estoy pintando, podemos tener una alcalosis aguda o crónica, ¿ya? Entonces vamos a ver, vamos a copiar esta formulita. Por cada 10 dice, vamos a ver, si disminuye 10 milímetros de mercurio del CO2, tiene que disminuir 2 mili equivalentes por litro, ¿no? De bicarbonato. Es lo que nos dice acá abajo, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo que ver el CO2 cuánto ha bajado. Miren, 40 menos 20 es igual a 20, ¿no? Entonces el CO2 bajó 20. Disminuyó 20 milímetros de mercurio. Y acá yo no sé cuánto es, ¿no? Por regla de 3 simple acá, vamos a esto multiplicar con esto y esto con esto. Entonces X es igual a esto por esto entre esto, ¿no? 20 por 2 entre 10. Aquí se va un cero. 2 por 2 es 4. Entonces aquí es 4 mili equivalentes por litro. O sea, tiene que disminuir 4 mili equivalentes. ¿Ya? ¿Qué cosa? El bicarbonato. Entonces, si el bicarbonato es 20, el valor normal, ¿no? El bicarbonato, el valor normal es 20, 24, ¿no? La media. A este 24 tenemos que restar este 4. 24 menos 4, 20. Ya. 20 es nuestro nuevo valor de bicarbonato ya compensado, ¿no? Y a este 20 puede ser más 2, tiene que ser más 2, o sea, 22 más 2 o menos 2, o sea, de 18. De 18 a, a 22, ¿no? De 18 a 22 tiene que ser el valor del bicarbonato. Es 14, o sea, es menos. Si es menos, hay una tendencia a la acidosis. Si es mayor a 22, hay una tendencia a la alcalosis, ¿ya? Pero ya metabólica, ¿ya? Entonces, aquí, hay un detalle también, miren, nos habla de crónica, alcalosis respiratoria crónica. Ahora, entre agudo y crónico, tenemos que ver que se habla de crónico mayor a 48 horas. Si este paciente tuviera, por ejemplo, horas en este trastorno de una alcalosis respiratoria, que anteriormente no ha tenido, ¿no? Problema respiratorio, entonces ya se le atribuye esta alcalosis respiratoria más acidosis metabólica, ¿no? Pero vamos a ver el otro caso, ¿ya? Vamos a ver la otra compensación. La crónica. Vamos a trabajar con la crónica. Abajo, miren, voy a pintar aquí abajo. Ya. Entonces dice, si es alcalosis respiratoria, ¿no? Este es alcalosis. Alcalosis respiratoria. ¿Ya? Y este es alcalemia. Listo. Trabajamos con la crónica. Por cada 10 milímetros de mercurio que desciende el CO2, tiene que descender 5, dice. Mili equivalentes por litro. Entonces, vamos a ver cuánto ha descendido de CO2. Entonces, 40 menos 20 es 20. Y aquí es 20, ¿no? 20 milímetros de mercurio. Y aquí sería X. Entonces, hacemos lo mismo. Esto por esto, esto por esto. Entonces, X es igual a 20 por 5 entre 10, ¿no? Se va un cero, 2 por 5.
10. Entonces acá debido bajar 10 mili equivalentes, ¿no? Mili equivalentes por litro. 10. Ya. Entonces, de 24, que es mi normalidad, menos 10, ¿cuánto es? 14. Entonces, 14 es es el valor que está compensado, ¿ya? Pero es más 2, o sea, hasta 16 y menos 2 hasta 12. Entonces, este bicarbonato, ¿dónde está? Está en el 14. Entonces, si es crónica, alcalosis respiratoria crónica, entonces está compensado, compensado. Y si es aguda, no está compensada. Entonces, eso es el diagnóstico final, ¿cuál sería? Vamos a poner acá, alcalosis, ¿no? Alcalosis respiratoria. Y si es mayor a 48 horas, ¿no? Vamos a suponer el caso, crónica, listo, nada más, ¿no? Así, alcalosis respiratoria crónica. Ya, listo, vamos a ir a otro ejercicio para poder entender mejor, ¿ya? Miren, acá tengo otro ejercicio. 7.3, ¿no? Vamos a ver qué es. Acidosis o alcalosis, ¿no? Hay acidemia, ¿no? Acidemia. ¿Por qué acidemia? Porque es menor, aquí está, ¿no? El pH menor a 7.35. Y 7.30 o 3 es menor, ¿ya? Es menor. A ver qué dice acá. Ya, muy bien, ya están adelantando la respuesta, muy bien. Ya, entonces es acidemia, ya, muy bien. Ahora, tengo que buscar un trastorno que coincida con esta acidemia. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, el bicarbonato es menor a 22, entonces aquí es 13. 13 es menor a 22, ¿no? Entonces vamos a ver a acidosis metabólica. Metabólica. El CO2, a ver, vamos a ver si es CO2 menos de 35. Es alcalosis. Entonces, acidemia con alcalosis como que no coincide, ¿no? Entonces vamos a trabajar con acidosis metabólica. Ya. Ahora vamos a ver la compensación. Ya, la compensación. La compensación, vamos a trabajar con la fórmula de Winter, que es la más común, ¿ya? Entonces, para recordar la fórmula de Winter, ya la presión arterial CO2 esperado, o sea, es el valor de CO2 que si está compensado, voy a obtener este valor, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la fórmula de Winter? Es HCO3, o sea, bicarbonato, por 1.5 más 8 más menos 2. Ya, bicarbonato es 1.5, ¿no? Perdón, 13. 13 por 1.5 es igual a 19.5 más 8. Entonces, 19.5 más 8 es igual a 27.5. Y ahí nos dice más menos 2. O sea, hasta 29.5 y hasta 25.5. Entonces aquí estamos hablando en este rango tendría que estar el CO2 para decir que está compensado. ¿Cuánto es el CO2? 27. Y 27 está aquí mismo, ¿no? Un poquito por acá. Ya. Entonces decimos es una acidosis metabólica, ¿no? Diagnóstico, acidosis metabólica compensada. ¿Por qué compensada? Porque el CO2 está dentro del rango que se espera. Porque como hemos dicho, si hay acidosis metabólica, por ejemplo, una cetoacidosis diabética, el bicarbonato baja y el paciente comienza a respirar, hiperventila. Al hiperventilar elimina CO2. Ahora, ese CO2 que se está eliminando, que ha disminuido,
tiene que estar dentro de un rango. Por ejemplo, esta fórmula de Winter se utiliza, o si no, también pueden utilizar esta fórmula de acá, que es igual, la diferencia es 0,2 o 0,4 puntos, que es lo mismo, ¿ya? Listo. Pero aquí falta algo. Vamos a hallar el anion gap. Miren, el anion gap. Ya, vamos a hallar el anion gap. Entonces, la fórmula del anion gap, ¿cuál es? El anion gap, ¿no? Anion gap. Acá hay una pregunta. Buenas tardes, dice. Ya. Pregunten, no se puede registrar mi existencia. Ya, ahora le van a registrar. Ya, anion gap. El anion gap es el sodio, hemos dicho, ¿no? Sodio menos el cloro más bicarbonato, HCO3, ¿no? Entonces, ¿el sodio cuánto es acá? 140. 140. Menos cloro, 118. 118. Más bicarbonato, 13. 13. Entonces vamos a hacer esto de acá. ¿Cuánto sería? A ver, 118 más 13, 118 más 13 igual a 131. 140 menos 131, 9, ¿no? 9 es el anion gap. Anion gap. Entonces, acidosis metabólica compensada, anion gap. A ver qué dicen acá los comentarios. Ah, ya, bueno. Anion gap normal. Normal. ¿Por qué? Porque el anion gap es menor o igual a 12. Ahora, si es normal, ¿qué patologías están dentro de un anion, acidosis metabólico con anion gap normal? ¿Qué patologías? ¿Recuerdan? Hemos hecho con anion gap elevado y con anion gap normal. Las patologías, y esta se caracteriza por ser hiperclorémica. Y miren el cloro, ¿cuánto está? 118, o sea, lo normal es 106, ¿no? Generalmente son patologías digestivas, ¿no? Por ejemplo, diarreas profusas, abundantes, pacientes que tienen drenajes intestinales, biliares, pancreáticos, se elimina bastante bicarbonato por ahí. O también aquí insuficiencia renal aguda de reciente falla renal, ¿no? De reciente falla renal, ¿ya? O consumo de acetazolamida, ¿no? Entonces, esas causas son de causa normal, perdón, de anion gap normal. Entonces ya tienes orientado tu diagnóstico, ¿ya? Listo. Ya, esto ya el último. No, no se olviden que el día 21 vamos a tener taller pasado mañana. Ya, ahí voy a llevar casos y ahí vamos a hacer más casos. Ya, hoy día era la teoría, ¿no? Y un poquito de ejercicio para que se vayan ambientando. Ya, con esto terminamos, ¿ya? Y no se preocupen que en el taller vamos a hacer cualquier cantidad. Hemodinámico, todo. Ya, 733, ¿no? Es acidemia o alcalemia. 733. Es acidemia, ¿no? Acidemia. Siempre me olvido acá. Este pH hay que ver, ¿ya? 733. Menos, ¿no? Menos de 735, acidemia. Ya tenemos. Ahora, esa acidemia, ¿con qué se relaciona? Con el bicarbonato acá está alto, el CO2 alto, ¿no? Con el CO2. A ver qué dicen en los comentarios. Acidemia respiratoria. Muy bien. Acidosis, ¿no? Acidemia es en el pH y en el trastorno es acidosis. Porque 60 dice, miren, el CO2 acá abajo, el CO2 mayor a 45 es 60 es mayor a 45, acidosis respiratoria, ¿no? Muy bien. Acidosis respiratoria. Ya, acidosis respiratoria. Entonces, esta acidosis respiratoria ya es nuestro trastorno. Y en una acidosis respiratoria, ¿qué esperamos que haga el bicarbonato?
que aumente, ¿no? Para amortiguar a los ácidos, ya. Pero quiero saber si está compensado. Entonces vámonos a nuestro, acá abajo, fíjense acá abajo, donde estoy poniendo acidosis respiratoria, donde estoy pintando de color rojo abajo en el cuadro de abajo, acidosis respiratoria. Puede ser aguda o crónica. Entonces, vamos a copiar los dos, ¿ya? Miren, por cada elevación de 10 milímetros de mercurio de CO2, ya aumenta un mili equivalente. Un mili equivalente de bicarbonato, ya por cada 10. Esa es en la aguda. Ahora miren, acá no sabemos el tiempo, pues, ¿no? Cuánto tiempo estará, pero igual lo identificamos acá. 40, o sea, 60 menos 40, ¿cuánto es? 20, ¿no? 20. Entonces 20 ha subido, ha aumentado 20. Entonces aquí si es, mira, si aquí es 10, si aquí es 20, el doble, ¿no? ¿Cuánto sería? 2, ¿no? 2 mili equivalentes. En la aguda. Ahora, en la crónica, acá vamos a bajar, en la crónica es 3,5, ¿no? Ya, trabajamos con la aguda para no confundirnos, ¿ya? 2 mili equivalentes. Entonces, ¿qué pasa? El bicarbonato es 24, ya, 24. Tiene que aumentar 2, dice. Más 2 es igual a 26. 26 es mi nueva normalidad, ¿ya? Porque si llega a 26, voy a decir que está compensado, pero es más 2 y menos 2. O sea, hasta 28 y hasta 24. Es de aquí a aquí. Ya. ¿Cuánto tiene este señor? Tiene 31. O sea, es más de lo compensado. Entonces acá estamos hablando de, si es mayor a 31, estamos hablando de mayor a 24, mayor a 26 es alcalosis metabólica, ¿no? O sea, mayor es alcalosis, alcalosis metabólica. ¿Ya? Este es en el caso de que fuera agudo, pero en el caso de que es crónico, vamos a ver aquí abajo, ¿ya? Mira, aquí ya subió 20, ¿no? Por cada 10 que sube en el agudo, sube un bicarbonato. Por cada 10 que sube en el crónico, sube 3,5, ¿no? Abajo está 3,5, ya. 20 por 3,5 entre 10. Este cero se va, 2 por 3, 6, 7. Tiene que aumentar 7, o sea, 24 más 7 sería 27, 31, ¿no? 31, ya. 31 es mi nueva normalidad, compensada, pero en acidosis respiratoria crónica. Este es más 2 y aquí es menos 2. Ya, 33. Y acá es 29, ¿no? 29. Entonces, en este rango tiene que estar los valores para yo decir que está compensado. ¿Cuánto está el bicarbonato? 31. Entonces está compensado. El diagnóstico es acidosis respiratoria compensada. Ya, listo, licenciado. Magistro Marco Antonio, se ve el audio, creo. Perdón, perdón. Ahí vamos a hacer casos clínicos también. ¿Ya? No se olviden. Ya, muy bien, ya. Daisy dice acidemia respiratoria, si es crónica, está compensada. Ya, entonces ese cuadrito hay que llevarlo a todo lado para poder aprender, ¿no? Memorizar. Y dice, ¿cómo sería el diagnóstico si se trata de... Ah, muy bien, buena pregunta. Si sería un diagnóstico de en caso agudo, hemos visto que el bicarbonato está alto, ¿no? Entonces es una acidosis respiratoria más alcalosis metabólica. O sea, es un trastorno mixto. Hay dos trastornos. Una acidosis respiratoria que me llevó al CO2 a 60 y una alcalosis metabólica que me llevó el bicarbonato, creo que a 38, ¿no?
32, 38, que me llevó también alto. Como es agudo, menos de 48 horas, no se ha compensado, porque para que sea crónico se compensa con los riñones. Ya la compensación más rápida es respiratoria, porque yo ahorita me da acidosis, yo elimino ácidos, CO2, pero el riñón tarda 2 días, 3 días, así. Entonces una compensación crónica ya, ¿no? Por eso es. Muy bien, licenciados. Entonces nos estamos viendo el día de mañana también. Artur, a ver, comunícales el día de mañana a qué hora es y el día 21 también el taller. ¿A qué hora va a ser, por favor? Bien, bien, Ya, Magíster Marco gracias. Antonio. Yo me despido. Muchas gracias por la ponencia el día de hoy. Bueno, estimados participantes, eh, sí, Flora, las diapositivas y el taller, el video, tema por tema, son subidos a su aula virtual. Bueno, pasan por un proceso de edición, entonces aproximadamente 24 horas ustedes van a poder encontrar habilitado el video, tema por tema, es decir, cada franja horaria de 1 hora. Hoy día hemos visto 4 temas. Van a poderlo visualizar en su intranet, van a poder encontrar el cuestionario también. Bueno, el tema del cuestionario le voy a explicar el día de mañana, el paso a paso, los 3 intentos que disponen, cómo poder realizar el cuestionario quizás en 2, 3 días, si es que por tiempo quizás no pueden desarrollarlo de manera continua. El tema de las diapositivas y el tema del Zoom, como le comento, pasan por el proceso de edición y en 24 horas ustedes ya lo pueden visualizar. Lo que quería comentarles es que este viernes, viernes 21 de marzo, tenemos un taller vivencial con el magíster, justo con los dos ponentes del día de hoy, con el licenciado Oscar y con el magíster Marco Antonio. Este taller presencial empieza a las 9 de la mañana, finaliza a la 1 de la tarde. Son casos clínicos, va a haber un proceso de ponencias también, más que todo para poder interactuar sobre parte del conocimiento que se ha realizado el día de hoy en estos 4 temas que se han desarrollado y los 4 temas que se van a desarrollar también el día de mañana. Les voy a facilitar en estos momentos primero nuevamente para los participantes que quizás todavía no se han registrado, no han registrado su asistencia. Por el chat de Zoom les estoy brindando el link de asistencia para que puedan registrarse. Es muy importante que puedan estar registrados en el link de asistencia. Día a día vamos a ir enviando el link, el día de hoy y mañana también en la ponencia enviaremos un nuevo link de asistencia. Bien, también, bueno, comentarles, en estos momentos les voy a dejar también por interno mi número de celular para que, bueno, las personas que puedan estar interesadas y quizás todavía no han confirmado o no se han comunicado para el taller presencial del día viernes, me puedan escribir y me puedan, bueno, ¿no? Confirmar su asistencia para poder tomar sus datos y con ello poder tenerlos presente para este viernes 21. Muy bien, les acabo de facilitar mi número para que puedan escribirme, puedan hacer su consulta y bueno, si hay alguna consulta por el tema de la ponencia, de los temas que se ha desarrollado, también pueden aprovechar. Nuevamente recalcar, el día de mañana vamos a ver el proceso del cuestionario, el paso a paso, cómo ingresar a su aula virtual, cómo poder realizar el cuestionario, bueno, en 2 o 3 momentos para no perder el avance que uno puede realizar. Les comento, bueno, también les voy a explicar el tema del el PPT que se ha subido, bueno, para el día de mañana, cómo poder descargarlo, cómo poder visualizarlo, para que sea un proceso de ayuda al momento de que puedan realizar su cuestionario. Comentarles que para poder obtener el certificado, la nota mínima es 14. Es por ello que se le facilita el proceso de tener 3 intentos y bueno, como les menciono, ¿no? El día de mañana habrá una ruta para ustedes, se podría decir así, para que puedan hacerlo de manera pausada en estos 7 días que le vamos a poder facilitar para poder obtener su cuestionario ya resuelto. Bueno, para las personas que se encuentran en provincias, no se preocupen, el taller es grabado, no va a ser transmitido en vivo. El taller es grabado y como les comento, va a pasar por un proceso de edición que en 24 horas, es decir, para el día sábado, ustedes lo van a poder encontrar en su aula virtual. Sean clientes del curso, sean clientes de membresía, ustedes tienen su aula virtual para que puedan ingresar y puedan visualizar tanto el taller del día viernes y las 2 ponencias, ¿no? La ponencia del día de hoy y la ponencia del día de mañana.
Bueno, estimados participantes, el día de hoy hemos tenido estos cuatro temas con los ponentes que van a estar presentes el día viernes. Agradecería bastante que puedan animarse en estar presentes este viernes 21. Vuelvo a recalcar, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y si se llegaran a animar, pueden escribir al número que acabo de dejar en el chat de Zoom. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Nos estamos viendo el día de mañana para poder continuar con el tema 5, 6, 7 y 8 con los dos ponentes restantes. Bueno, recalcarles nuevamente, es muy importante el link de asistencia, entonces vamos a tener todavía por 2 minutos más el Zoom activo para las personas que quizás todavía no se han registrado. Bien, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco por el tiempo que nos han brindado.